si la tubería, calcular la sección de la tubería es importante porque si la tubería es muy pequeña, muy delgada, vamos a tener probablemente mucho en el aire comprimido. Al tener tuberías delgadas, el aire va a subir de temperatura, vamos a tener caídas de presión, ¿no es cierto? Entonces, todo eso afecta. Todo eso afecta. Recuerden que la caída de presión, ¿de cuánto debe ser la caída de presión mínima? No era de 1, de un bar. Ya, lo nominal se espera que cuando yo tengo, les voy a explicar, esto es bastante importante. Miren, cuando yo tengo desde ese punto, ¿no es cierto? Que yo puedo tener 6 bares aquí, hasta el punto donde ya sale el aire, es decir, donde ya se bota el aire totalmente, ¿ya? Donde ya se bota el aire totalmente, el, eh, puede ser de un bar. Normalmente es de un bar, porque ya se despide el aire, por ejemplo, en los cilindros de doble efecto, ¿no es cierto? Sobre todo en los cilindros de doble efecto. En realidad en todos los cilindros, ¿no? Cuando el cilindro hace su trabajo, el retorno, el aire ya no vuelve a las tuberías presurizadas, sino que el aire se va al medio ambiente, ¿no? Entonces, por todo eso, o sea, el trabajo final, desde este punto de aquí hasta ya los actuadores, ¿no es cierto? Las válvulas de distribución de los actuadores, se dice que puede ser de un bar. Pero, escuchen muy bien, eso les había dicho en la clase anterior, la caída de presión desde este punto aquí, desde el depósito hasta este punto de aquí, que es las tomas para dispositivos neumáticos, no debe ser mayor al 5%. ¿Ya? ¿Sí están claros? No debe ser mayor al, eh, al 5%. Es decir, si yo tengo 6 bares, ¿cuánto debo esperar que haya hasta este punto? 5.5, no. No, a ver, 5. El 5%. El 5% es la caída de presión permisible que debe haber desde este punto de aquí, donde se está comprimiendo el aire, ¿no es cierto? Hasta este punto de aquí. Es decir, miren, en todo esta distribución, en todas las tuberías, no debe haber tanta caída de presión. No debe haber tanta caída de presión. Debe haber solamente el 5%. Entonces, en realidad, si le quitamos el 5%, si aquí tenemos 6 bares, ¿no es cierto? Y le quitamos el 5% en caída de presión en todas estas tuberías, en los codos, ¿no es cierto? En todo esto, lo que vamos a tener aquí es 5.7 bares, es decir, 0.30 bares es lo que se puede perder o es lo que nos eh, que es lo permisible para que se pierda en, en la distribución por tuberías, ¿no? Entonces, solamente el 5%. Tengan muy en cuenta eso. Entonces, quiero preguntar otra vez. Si está claro, ¿cuál es la diferencia que yo les había dicho? Un bar de caída de presión al inicio y ahora 5% de la caída de presión. No me estoy contradiciendo, son cosas diferentes. Ah, sí, sí, ya entendí. ¿Ya todos entendieron? Sí. Emily, Erika, Johnny, ¿quién más está? Está Avilés. Avilés, ¿sí entendieron? Marjorie,
¿Entendieron lo que les acabo de explicar o necesitan que les explique otra vez? Sí, se nos puede explicar otra vez, por fin. Ya. Verán, cuando yo, el aire, aquí va a estar el depósito, ¿no? Mucho ojo, aquí va a estar el depósito. Aquí, lo voy a dibujar así. Aquí va a estar el depósito principal, ¿no? Ya. Este depósito principal es presurizado por un compresor. Este depósito principal es presurizado por un compresor, ¿ya? Entonces, el aire va a tener que llegar desde este punto hasta este punto. En este punto yo recién voy a conectar la válvula de distribución y el, el cilindro neumático, ¿ya? En este punto de aquí. Aquí voy a conectar la válvula de distribución y el cilindro neumático. Ahora, el transporte del aire desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, ¿no es cierto? El transporte del aire desde este punto donde está el aire presurizado hasta este punto de aquí, no tiene que tener una caída de presión mayor al 5%. No tiene que tener una caída de presión mayor al 5%. Entonces, si aquí yo tengo 6 bares de presión, ¿no es cierto? Hasta este punto de aquí, donde se toma, yo tiene que llegar el 95% de los 6 bares. ¿Cuánto es el 95% de los 6 bares? 5.7 bares. No tiene que llegar menos. Esto es lo máximo que me dicen que puede caer la presión en toda esta distribución. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para que no haya caídas de presión? Si es que la distancia, ¿no es cierto? Si es que la distancia, si es que eh, hay muchas tomas, ¿no es cierto?, para dispositivos neumáticos. Primero, yo diseño acumuladores intermedios. Estos acumuladores intermedios que van a estar aquí, así, ¿no es cierto?, me van a ayudar a que la presión se mantenga. Pues miren, este depósito, perdón, este compresor de aquí va a presurizar este depósito, ¿no es cierto? Vamos a suponer que estas tomas están cerradas inicialmente, no hay fuga de aire por aquí. Entonces vamos a presurizar este depósito. Este depósito va a ir presurizando estos acumuladores intermedios. Presurizamos estos acumuladores intermedios y en cada toma secundaria, ¿no es cierto? En cada conducción secundaria vamos a poner otro acumulador intermedio que también se va a presurizar. Y de esa manera yo ayudo a que estos 6 bares lleguen completos casi acá. Pero en las tuberías yo voy a tener pérdidas, yo voy a tener caídas de presión. Ahora, esas caídas de presión que pueden existir no deben superar el 5%. Es decir, el 95% de estos 6 bares tiene que llegar acá. No menos. Es decir, la presión aquí tiene que ser, mayor a 5.7 bares. ¿Ya? No tiene que ser menos. ¿Listo? Ahora, en estos puntos, ¿hasta ahí sí está entendido? Sí. Bien. A ver, Marjorie, ¿hasta ahí sí está entendido? Sí. Ya, ahora, en estos puntos, aquí, yo voy a conectar mi válvula neumática, ¿no es cierto? Por acá voy a conectar mi cilindro neumático y eso se va a conectar así, ¿no es cierto? Ahora, ustedes saben que los retornos de los cilindros neumáticos, el aire que retorna de los cilindros neumáticos, ¿a dónde va? Al ambiente. Muy bien, al ambiente, ¿no es cierto? Entonces, ese aire que va al ambiente, ¿no es cierto? Ese aire que se bota al ambiente, ¿no es cierto? Ese aire que ya se va al ambiente, digámoslo así, es una pérdida de presión, ¿verdad? Pero después de que el cilindro trabajó. Entonces,
Después de que el cilindro trabajó, se permite hasta un bar de caída de presión. Solo un bar. Un bar de caída. Después de que el cilindro trabaja. Porque ya no podemos controlar de que ese aire regrese otra vez al sistema de tuberías presurizado. Entonces, ¿a dónde lo botamos? Lo botamos al ambiente. Como lo botamos al ambiente, eso es pérdida de presión. Entonces, ahí sí tenemos hasta un bar de caída de presión. ¿Ya? ¿Sí está entendido hasta ahí? Sí, pero en ese caso solo sería momentáneo porque ahí el resto de acumuladores ya compensan esa pérdida, ¿verdad? Exactamente. Ahora, eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Esta caída de presión es lo que hace que este acumulador de acá, esta caída de presión de aquí, ¿no es cierto? Digamos así, el trabajo de los cilindros es lo que hace que este acumulador o el compresor que está acá esté prendiéndose para otra vez presurizar, porque aquí hay caída de presión. Pero en tubería ya no hay pérdida de presión, o sea, la pérdida de presión es mínima y esa presión se mantiene, pero no hay una constante pérdida de presión en tubería, ¿no? O sea, hay un 5%, pero ya no hay más. Se mantuvo ese 5%, ¿ya? En cambio, cuando se utilizan los cilindros, ahí sí hay una pérdida de presión constante porque el aire se envía al ambiente, entonces eso es pérdida de presión. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya está funcionando todos ¿cómo es? Los cilindros? Comenzamos a prender el compresor para presurizar esto y para mantener la presión, porque siempre que trabaje un cilindro va a haber una caída de presión, ¿ya? Eso es, quiero preguntarles, a ver, si está entendido hasta ahí, Marjorie, Franklin, Marisol, Johnny, Juan me dijo que sí, María, Emily, ¿está entendido? Sí. Marjorie, Sí, sí, Erika, Johnny, muy bien. Franklin, Emily, ¿está ahí Emily? Sí. ¿Sí está entendido? Entonces, no hay ninguna pregunta. Mucho ojo que esto va a ir en la prueba, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy importante que ustedes conozcan eso. Ahora, si es que algún día ustedes tienen, tienen privilegio de trabajar en alguna fábrica o de diseñar algún sistema neumático, sea pequeño, sea grande, eh, por favor, tengan en cuenta las recomendaciones que se ha dado aquí, que son recomendaciones que van a encontrar en todos los autores de neumática. Eh, es más, es más barato colocar acumuladores intermedios que colocar, es más barato colocar acumuladores intermedios que poner aquí, o que el compresor esté constantemente prendiéndose y apagando, ¿no? Es más barato colocar acumuladores intermedios que el compresor esté prendiéndose y apagando, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos en una red de distribución? Lo que queremos en una red de distribución es estimar la sección, es decir, el diámetro que debe tener una tubería de distribución. Es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Porque si la tubería es demasiado angosta, ¿no es cierto? El aire se va a calentar porque va a haber más caudal. Más caudal significa más rozamiento entre aire y tubería. Entonces el aire se va a calentar. Y eso es lo que no queremos. Otra cosa más, si es que la tubería es demasiado angosta, va a haber más pérdidas de presión.
¿no es cierto? Entonces, lo que queremos es estimar la sección de la tubería. Entonces, para esto nosotros debemos conocer el caudal del aire que se necesita, ¿no es cierto? El caudal de trabajo, la pérdida de presión, la presión de trabajo, ¿no es cierto? Las estrangulaciones. Cuando hablamos de estrangulaciones hablamos de codos, de reducciones, de válvulas de cierre, ¿no es cierto? Y la longitud de la tubería. Ahora, nosotros tenemos este gráfico de aquí, pero algo que, bueno, por tiempo se me había olvidado de explicar la clase anterior, es que antes de pasar a este gráfico, yo voy a pasar o yo voy a darles una tabla de equivalencia, esta tabla de equivalencia, ¿no es cierto? Donde vamos a pasar todos los elementos que nosotros tengamos de estrangulaciones, ¿no es cierto? O de cambios de diámetros como reductores, lo vamos a pasar a longitud de tubería, ¿ya? Vamos a hacerlo equivalente en longitud. Entonces, ¿qué es lo que nos propone, nos propone este autor? Miren, que estos van a ser el diámetro de la tubería, ¿ya? Estos van a ser el diámetro de la tubería. Pues, por ejemplo, nosotros podemos tener 25 milímetros de diámetro, 40 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, si tengo una válvula de cierre, en un diámetro de 25 milímetros, esa válvula de cierre equivale a 3 metros de longitud de tubería, ¿ya? Eso es como se lee aquí. Entonces, por ejemplo, si tengo la misma válvula de cierre, pero tengo en un diámetro de 100 milímetros, eso equivale a 15 metros de tubería, ¿ya? De tubería en 100 milímetros, ¿no? ¿Sí está claro? No lo entendí, o sea, como 15 metros de tubería. No lo Ya. entendí esa parte. Ya. Aquí, a ver, lo que nosotros queremos es eh, saber, a ver cómo les explico. O sea que en esos 15 metros no va a haber ningún cambio, pérdida de presión No. o así. Verán, cada metro de tubería, cada metro de tubería es una caída de presión, ¿ya? Vamos a decirlo así. Cada metro de tubería es una caída de presión, ¿ya? Entonces, eh, la caída de presión que hay en 15 metros, ¿no es cierto? Hablemos de un diámetro de tubería de 100 milímetros, ¿ya? Ubíquense en 100 milímetros de diámetro de tubería. Entonces, aquí voy a tener mi tubería de 100 milímetros, ¿ya? Entonces, la caída de presión que hay en, en una tubería de 100 milímetros, ¿no es cierto? En 15 metros, ¿no es cierto? De esta tubería de 100 milímetros, es equivalente al de una válvula de cierre. ¿Sí me explico? O sea, 15. 15 metros. O sea, 15 metros, tener una válvula de cierre es igual a tener 15 metros de tubería. Esa es la equivalencia. Entonces, ¿por qué hacemos esta equivalencia? En realidad hacemos esta equivalencia porque es más fácil trabajarlo todo en longitud y decir, bueno, yo tengo tengo una longitud total de tanto, ¿no es cierto? Es más fácil, sobre todo porque recuerden que nosotros vamos a trabajar con con esta tablita de aquí. Entonces, toda esta tablita va a venir en longitud, ¿no es cierto? Entonces, como vamos a trabajar todo en longitud, entonces, todo esto de aquí, la pérdida que nosotros vamos a tener en una válvula de cierre, ¿no es cierto? Suponiendo que estamos trabajando con un diámetro de 100 milímetros, ¿no es cierto? Estamos trabajando aquí. Entonces,
la presión que la caída de presión que nosotros vamos a tener en una válvula de cierre, la misma caída de presión la tenemos en 15 metros de tubería. Eso es lo que nos dice, ¿ya? ¿Sí está entendido? Sí. Sí. Marjorie, Johnny, Sí, Erika. Inge, ¿puede explicar otra vez? Usted me confundió otra vez. Claro. Ya. Miren. Digamos así, lo voy a explicar así. En un metro de tubería, yo tengo una caída de presión, ¿no es cierto? Yo tengo una caída de presión. Ahora, lo que yo busco es la equivalencia de cuántos metros, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros de caída de presión? Bueno, ¿cómo lo explico? A ver, en una válvula de cierre yo tengo una caída de presión, ¿ya? En una válvula de cierre yo tengo una caída de presión. Ahora, yo quiero saber cuántos metros equivale esa misma caída de presión, ¿no es cierto? Pero en metros de tubería. ¿Para qué? Para pasar, por ejemplo, si yo tengo una válvula de cierre, en vez de trabajar con la válvula de cierre, yo voy a trabajar como que tuviera más metros de tubería. ¿Para qué? Para calcular la caída de presión que hay en esa válvula de cierre. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Me entiende? ¿Sí me entendió, Franklin? ¿Nel? Sí, sí, entendí. Ah, ya. Erika, Marjorie, bueno, Johnny dijo que sí también. A ver, María también dijo que sí. Emily, manifiéstense. Más o menos. ¿Qué no entendió Emily? Lo último. Ahí me equivoco, ahí me confundo. ¿Cuál es lo último? ¿Hasta dónde entendió? A ver, dígame. O sea, mejor dicho, voy a volver a explicar, porque si no, si le explico y me explica lo último, me voy a hacer bolas. Entonces, A ver, otra vez. Yo tengo, por cada metro de tubería, yo tengo una caída de presión, ¿ya? Por cada metro de tubería yo tengo una caída de presión. Ahora, lo que yo busco es la equivalencia de que si yo tengo una válvula de cierre, ¿no es cierto? Yo tengo también una caída de presión, ¿no es cierto? Entonces, yo busco una equivalencia para saber cuántos metros, ¿no es cierto? Cuántos metros de tubería, ¿no es cierto? Recuerden que en cada metro yo tengo una caída de presión. Entonces, ¿cuántos metros de tubería es equivalente en caída de presión para una válvula de cierre? Entonces, miren, ya sé, con esta tablita ya sé, 15 metros, ¿no es cierto? Si en un metro yo tengo una caída de presión, en 15 metros yo tengo más caída de presión, ¿no es cierto? Pero esos 15 metros equivale a una válvula de cierre, a la caída de presión que yo tengo en una válvula de cierre. Entonces, así es como se ve esta tablita, es una equivalencia, es una equivalencia. Permítanme un momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez más, ¿no es cierto? Calculamos la pérdida de presión que hay en una válvula de cierre en diámetro de tubería, ¿no es cierto? Y así, bueno, la válvula de cierre, racor acodado, un racor es una unión, entonces si es racor acodado es una unión en forma de codo, ¿no? Una unión en forma de codo. Luego tenemos un racor en T. El racor en T quiere decir que entra tiene una entrada y tiene dos salidas, ¿no? En forma de T y un reductor, ¿no? Entonces, de acuerdo a los reductores que tengamos, vamos a tener esta equivalencia, ¿ya? Entonces, como ya sabemos las equivalencias, vamos a pasar... Disculpe,
Disculpe, me fui al baño, perdón. Ya. Como ya tenemos todas las equivalencias, ¿no es cierto? Todas nuestras equivalencias de lo que nosotros tenemos, lo tenemos em, en diámetro de tuberías, ¿no es cierto? Entonces, venimos acá a nuestro problema, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí dice, supóngase una instalación donde se prevea un consumo de 25 metros cúbicos por minuto contando los incrementos futuros. La longitud de la red se estima en 300 metros y se necesitan para la instalación 7 racores acodados, 4 racores en T, 2 válvulas de cierre y 5 reductores. Se admitirán pérdidas de presión de 0.2. Bueno, en realidad esto es que hay pérdidas de presión de 0.2 bares presentes, ¿no? O sea, actualmente hay pérdidas de 0.2 bares y la presión de servicio es de 6 bares, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Por favor, en su cuadernito anoten cuántos, anoten todos estos datos, ¿ya? Anoten todos estos datos. Entonces, caudal es 25 metros cúbicos por minuto, ¿no es cierto? La longitud, que voy a llamar L, es 300 metros. Tenemos 7 racores acodados. Tenemos 7 racores acodados. Tenemos 4 racores en T. Tenemos 2 válvulas de cierre. Por favor, vayan haciendo esto conmigo en su cuaderno. Y tenemos 5 reductores. La presión es igual a 6 bares. Y la pérdida de presión es igual a 0.2 bares. ¿Ya? Esto es lo que tenemos actualmente. Entonces, hasta ahí está todo entendido, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya, algo que vamos a aumentarle en algo que vamos a aumentarle en esto es el diámetro que tenemos de tubería, ¿ya? Vamos a ponerle un diámetro. Bueno, vamos a ponerle un diámetro de vamos a trabajar con un diámetro de 80, ¿ya? Para no hacer el mismo del este. Entonces, aquí vamos a poner diámetro de tubería de mayúscula igual a 80 milímetros. ¿Listo? Bien. Entonces ya tenemos los datos, ¿no? Ahora nos falta algo importante. Y nos falta convertir estos datos. Entonces vamos a convertir estos datos. Déjeme ver dónde lo pongo. ¿Por qué me sale?
Ya, bueno, voy a ponerlo aquí. Ya. En fin, tenemos 80 milímetros, por lo tanto vamos a trabajar aquí. En esto vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, miren miren lo que vamos a hacer. Los 7 racores acodados, ¿no es cierto? Miren, cada racor acodado en 80 vale 4 metros. Por lo tanto, si tengo 7, van a valer 7 por 4. ¿Cuánto es 7 por 4? 28 metros, ¿ya? Los 4 racores en T van a valer, cada racor vale 8. Por lo tanto, los 4 vale 8 por 4, que serán 32 metros. ¿Ya? Las válvulas de cierre van a equivaler a 10 metros cada uno. Como tengo 2 válvulas de cierre, voy a tener 20 metros. ¿Listo? Y los 5 reductores están aquí abajo. Cada reductor va a valer 2 metros. Por lo tanto, si tengo 5, va a valer 10 metros. ¿Ya? Entonces, a la final, mi longitud real, la que yo voy a tener, por favor ayúdenme sumando 28, 32, 20 y 10. ¿Cuánto sale? Serían 60, 80, 90 metros más. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? ¿Sí estoy en lo correcto? No, se cambió todito. Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta de lo que acabo de hacer, del proceso que acabo de hacer? Aquí copiado, todo bien. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, hágala en este momento. ¿No? Erika, Marjorie, los que no hablan, ¿no? Les estoy preguntando. Juan, Johnny. Dije, Ajá. puede decirme dónde saco el 28M de los racores acodados en T, las válvulas y los reductores. Aquí están. Estoy trabajando con un diámetro de 80 milímetros. Estoy trabajando con un diámetro de 80 milímetros. Entonces, estoy en esta fila de aquí. Entonces, por ejemplo, dice que tengo 7 racores acodados, ¿no es cierto? Entonces, un racor acodado equivale a 4 cada racor. Como tengo 7, 4 por 7 es 28. Tengo 4 racores en T. Cada racor en T vale 8. Entonces, como tengo 4, 8 por 4 es 32. Tengo 2 válvulas de cierre, ¿no es cierto? Cada válvula de cierre vale 10. Como tengo 2, es 20 metros. Y tengo 5 reductores. Cada reductor vale 2. Entonces, como tengo 5, en total vale 10. Ahora, sumo todo esto, ¿no? 10 metros más 20, 30, más 32 es 62, más 28 serían 90, más los 300 que ya tenía en un inicio, tengo 390 metros en total. Estos 390 metros es en realidad lo que yo voy a tener de caída de presión, ¿ya? ¿Sí está entendido? Sí. Muy bien. Entonces, bien, entonces vamos a volver, una vez que ya tengo esto, no sé por qué no me... Una vez que ya tengo esto, voy a volver a la tabla anterior. Que no se quiere volver y no sé por qué. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, dije. Sí, sí.
Ya. Estoy teniendo un problema con el Zoom. No sé qué pasó, pero se colgó la computadora. La verdad no sé qué pasó, pero no me deja hacer nada en Zoom. Bueno, entonces, ¿sí se acuerdan cuánto eran los datos? Tuve que tuve que cerrar. Voy a ver si es que puedo volver a compartir. Bien, entonces, con los datos que ya tenía, ustedes lo hicieron en sus cuadernos, ¿verdad? Ya, muy bien. Me van a ir diciendo, por favor, los datos. Entonces, inicialmente, cuánto era la longitud con la que nosotros trabajamos? 300, ¿no es 90. cierto? La primerita, 300, ¿no es cierto? Entonces, miren, nos vamos a poner en 300. Nos vamos a poner en 300, que es aquí, ¿ya? Nos vamos a poner en 300. Ahora, el caudal que nosotros tenemos, ¿qué caudal nosotros teníamos? 25 metros cúbicos por minuto. 25 metros cúbicos por minuto. Ahora, calculemos estos 25 metros cúbicos en horas. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para calcular esto por horas? Multiplicarlo por 60. ¿Cuánto sale? 1500. 1500. Muy bien, entonces sale 1500, ¿no es cierto? Y nos vamos a ubicar donde está 1500, que es aquí. Recuerden que es un gráfico logarítmico y así se ven los gráficos logarítmicos. Entonces, luego de eso, nosotros vamos a trazar una línea, ¿no es cierto? Y la voy a anotar con azul. Vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto, hasta que intersecte esta línea de aquí, ¿no? Ahora vamos acá con los otros datos. Los otros datos me dicen, ¿cuánto es la caída que nosotros tenemos? Tenemos una caída de 0.20, ¿no es cierto? Listo, tenemos una caída de 0.20 y tenemos una presión de 6 bares, ¿no? Entonces está aquí.
¿ya? Entonces, igual trazamos una línea uniendo estos dos puntos, ¿ya? Unimos estos dos puntos y nos da una línea así. Ahora, la intersección, estas dos intersecciones que las voy a marcar, con color amarillo, son lo que nos va a servir en realidad. Porque al unir estas dos intersecciones, nos va a marcar qué diámetro de tubería nosotros debemos usar. Yo les había puesto 80, ¿no es cierto? Pero aquí nos va a marcar qué diámetro de tubería nosotros debemos usar. Y nos recomienda un diámetro de tubería de ¿cuánto? De 100. De 100, ¿no es cierto? Entonces nos recomienda un diámetro de tubería de 100, que voy a marcarla con color verde, país. Entonces un diámetro de tubería de 100. Ahora, nosotros habíamos calculado más o menos unos, con los racores, con las válvulas de cierre, con los reductores, ¿no es cierto? 390, que le podemos redondear en 400, ¿no es cierto? Entonces, si aquí es 300, 400 será acá, ¿no? ¿Ya? Ahora, vamos a tener el mismo caudal, ¿no es cierto? Solo que vamos a tener mayor tubería, entonces vamos a trazar otra línea y esta línea la voy a trazar con negro. Ahí. Bueno, no es así. Más o menos ahí. Vamos a decir que, bueno, da casi igual al ejemplo, ¿ya? Ahora, esto no va a cambiar, la caída de presión y los 6 bares no van a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, igual van a seguir siendo, van a seguir siendo 6 bares y 0.20 caída de presión. Ahora, lo que vamos a hacer es a trazar esta línea de aquí, esta intersección, vamos a unirla con la intersección de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir esto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me dio? Me dio un diámetro de tubería un poco más pequeña, si se dieron cuenta, y yo quiero que la noten ustedes. Vamos a poner el diámetro de tubería como la anoto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No. No. ¿Está claro? Sí. Ya. Voy a borrar todo, ¿no es cierto? Voy a borrar todo. De hecho, me olvidé de grabar. Ah, no está grabando, sí está grabando. Ya, voy a borrar todo. Y voy a dejar solo esta línea que la marqué aquí. Entonces, al borrar todo, ¿no es cierto? Me dio un nuevo diámetro de tubería. Y este diámetro de tubería, ¿no es cierto? Es un poco menos de 90, perdón, es un poco más de 100. Es un poco más de 100, ¿no es cierto? Que puede ser, si aquí yo tengo 150, ¿no es cierto? Quiere decir, y tengo dos líneas que dividen, quiere decir que de los 50 los estoy dividiendo para 2 y esto es 25, entonces esta vendría a ser 125 milímetros. Es lo que me recomienda para que yo pueda disminuir esta caída de presiones de 0.20. Me dice, usted debe poner una tubería de 125 milímetros para reducir esta caída de presión de 0.20 bares. ¿Ya? Y así es como nosotros calculamos el diámetro de tuberías. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No. No, Inge. No. No. Bien. Con esto ya estamos terminando nosotros las clases. De hecho,
Me gustaría volver a preguntar a todos si tienen alguna pregunta hasta ahí. A los que no les he escuchado, por favor. Inge, antes- yo sí. Ya, muy bien, hágala. Ya verán. Ya. Ahí hace rato donde usted le había puesto 400, eso no le entendí porque le había puesto 400 o no escuché bien. A lo que estaba poniendo, digamos, ya la línea negra, que en vez de 300 ya ponía en 400. Ya. ¿Por qué puse 400? Es porque, a ver, yo tenía, déjenme volver. En 300. Al Yo principio tengo tenía en 300, ¿no? 300. Ya, muy bien. Ujú. Entonces, yo tengo esto, ¿no? Tengo 300 metros de tubería. Lo que yo Ya. necesito estimar es el diámetro, ¿ya? Ahora, ¿por qué le puse, por qué le puse, vamos a hacerlo de nuevo, de hecho. Vamos a hacerlo de nuevo. A ver, rápidamente les explico así, ¿no es cierto? Tengo 300 metros, el ejercicio me dice que tengo 300 metros de tubería, entonces me pongo en el punto donde dice 300 metros, ¿ya? El caudal que yo tengo es 2500, ¿no es cierto? Ya lo habíamos calculado, entonces trazo una línea desde 300 hasta que corta acá, ¿ya? Ahora, tengo 6 bares de presión que está aquí, ¿no es cierto? Y tengo 0.20 de caída de presión. Entonces, trazo una línea uniendo estos dos puntos y me da este punto de corte con esta línea vertical aquí. Entonces, tengo este punto de corte y tengo también este punto de corte. Uno los dos puntos de corte y me da que mi diámetro de tubería debería ser de 100 milímetros. Ahora vengo con ese diámetro de 100 milímetros, ¿no es cierto? Y me ubico aquí. Miren, me ubico aquí. Entonces, con ese diámetro de 100 milímetros me ubico aquí y ahora sí cojo. Ahí me había equivocado. Le pido disculpas a todos. Entonces, estoy rectificando. Entonces, miren, ayúdenme por favor. Tengo 7 racores acodados. Entonces, vamos con 7 racores acodados. Y tengo aquí, como estoy en los 100 milímetros, tengo 7 racores. Cada racor vale 6. Entonces, los 7, cogen en la calculadora y pongan 7 por 6, 42, ¿no es cierto? Pero ahí pongan más. Vamos a ver qué otro tengo. Tengo 4 racores en T. Entonces, tengo 4 racores en T. Entonces, estoy aquí en el signo. Cada racor vale 11 metros. Entonces, pongo 4 por 11. Más, Inge, ahí el diámetro no era de 80 nomás. Ajá, Inge. ya, Es que usted había dicho que íbamos a trabajar con eso, el de 80. eso es lo que estoy O ya- ratificando. Eso es lo que estoy ratificando. Les vuelvo. Ah, ya. Ya, verán. O sea, Inge, dependiendo Del diámetro que me dé aquí. Aquí me de va a la dar el longitud de la diámetro. tubería. Aquí me va a dar el diámetro. Ya, me había O sea, equivocado, porque por eso les usted estoy... explicó en 300, ¿cierto? O sea, nosotros nos vamos a ubicar de esta tabla siempre para ver el diámetro. Correcto. Entonces, aquí me da un diámetro de 100. Entonces, con ese diámetro de 100 voy a trabajar. Entonces, eso es lo que estoy trabajando acá. Entonces, por ejemplo, estoy en 4 racores en T. 4 racores en T quiere decir 11. 11 por 4 son 44. A eso le sumo lo que tenía anteriormente, ¿no? Vamos con el siguiente. Me dice 2 válvulas de cierre. Las válvulas de cierre valen 15 cada una, entonces es 15 por 2, más 15 por 2. Y 5 reductores. Ahora, cada reductor vale 2.5. 2.5 más 2.5 por 5 vienen a ser 128.5. Entonces, esos 128.5 ahora los anoto aquí. Entonces, perdón, es 128 más 300, ¿no es cierto? Entonces, 300 sería 428. Que si aquí está 400, 428 vendría a ser un poco más abajo de 400, entonces más o menos por aquí. Y vuelvo a hacer el mismo proceso. Entonces, igual tengo el mismo flujo, entonces uno esta línea, este punto con este punto, hasta
que intersecte esta línea vertical, ¿no es cierto? Y esto de acá no cambia, no está cambiando. Entonces, uno este punto con este punto de aquí y me da un nuevo diámetro. Y me dice que lo recomendable es que el diámetro, a ver, aquí está la mitad, ¿no es cierto? Este es 2, les voy a anotar esto. En un gráfico, en un gráfico, en un gráfico, ¿cómo se llama? El logarítmico, esta línea vendría a ser 125, ¿no? Esta línea de aquí, porque está en la mitad de los dos. Bueno, porque es la única línea más bien que separa los dos. Entonces, en un gráfico logarítmico, esta línea vendría a ser 125 milímetros. Entonces, lo que me recomienda es que prácticamente sea un poco más de 100. Podría ser 110, 115, ¿no es cierto? Pero más de 100, ¿ya? Así es como se trabaja con este gráfico de aquí. ¿Sí están, ahora sí está entendido? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Inge, una consulta. Entonces, con los datos que nos da el ejercicio, vemos con qué longitud vamos a trabajar. ¿Con qué diámetro? ¿Con qué diámetro? Ajá, ¿con qué diámetro? Primero vemos con qué diámetro. Luego calculamos todos los racores, las reducciones, las válvulas de cierre. Calculamos en diámetro de tubería y calculamos un nuevo diámetro de tubería que va a ser siempre va a ser un poco mayor, ¿no? Entonces, en este caso, si aquí está en 125, quiere decir que aquí está más o menos en 115 milímetros. ¿Ya? ¿Sí estamos claros? Erika, Franklin, Marjorie, Andy, María, Emily, ¿estamos claros? Sí. Sí, Inge. Bien, no es complicado, es bastante simple.